por defecto tener un total de 8 subredes, ¿verdad? Y con un rango de, entre cada subred de 32 menos 2 de 30 hosts asignables. Entonces, si yo hiciera esto, si yo le pusiera a mi máscara un punto 224, o sea, aquí está en decimal, ¿no? Si yo le pusiera eso a mi máscara, aquí entonces estaría reduciendo el rango de hosts que puedo asignar aquí dentro de mi red local y estaría solamente utilizándolo para, ¿cuánto dice? Para 30 dispositivos solamente. Entonces, fíjense ustedes, siempre una IP va casada de una máscara para determinar el rango, para indicarle al dispositivo conmutador, para indicarle al router hasta qué cantidad de hosts puedo yo asignar dentro de esa red que ese router está controlando, dicho en otras palabras. Bien, ¿qué más tenemos? Esto a manera práctica para que ustedes sepan de que no se trata simplemente de unos números para pasar redes 1, sino que es algo que realmente se utiliza. Se utiliza tanto a nivel de redes locales, redes domésticas, como también a nivel de redes empresariales. Más aún todavía como administradores de red, tenemos que tener la capacidad nosotros de poder segmentar una red. Se van a topar en muchos casos que vayan a una empresa que tal vez incluso la red ya esté conformada y ustedes tengan que proponer alguna solución, tal vez cerrar un poco el rango para tener mejor control, para optimizar lo que es el ancho de banda, para poder configurar el proxy, para poder configurar firewall, etcétera. Entonces, un sinfín de cosas se puede hacer para poder crear las VLANs, que son las redes locales virtuales, ¿no? Lo que le comentaba en la anterior clase, que son redes que a nivel lógico están separados, pero a nivel físico puede ser que estén conectadas a un mismo dispositivo. Entonces se puede hacer un montón de cosas muy útiles cuando nosotros tenemos pleno conocimiento de sus redes. Además, obviamente, en redes 2 lo vamos a utilizar bastante. ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a ir recapitulando. Me interesa de sobremanera que se entienda esto. Entonces, dada la importancia que tiene. No voy a menospreciar todo el avance de Red 1, realmente todo lo que avanzamos en Red 1 es importante, pero esta parte es como que la parte un poco más neurálgica, por así decirlo, de lo que es redes, porque esto le va a servir, además de todo, pero esta es la parte numérica, la parte de los cálculos que nos va a servir tanto a nivel teórico como también a nivel práctico, como les estoy comentando, ¿no? Bien, ¿qué más teníamos? Hicimos un reconocimiento de la máscara, lo que ya comentamos, que mucha gente no entiende para qué sirve la máscara, ya lo estamos comentando, ¿no? Lo que hace es determinar hasta dónde llega el rango de la red, ¿no? Hasta dónde llega la cantidad de hosts que puedo yo asignar en base a la máscara. Cada clase de IP tiene su máscara por defecto, como podemos ver acá. La clase A tiene la máscara por defecto, que indica que los 8 primeros bits corresponden a la red. La clase B, los 16 primeros bits corresponden a la clase B. Y cuando es clase C, los 3 primeros octetos, esa es la palabra, los 3 primeros octetos, por defecto se indica que corresponden a la red. En base a este dato que tenemos, nosotros podemos ya jugar, por así decirlo, con lo que es el movimiento de la máscara. Cuando hablamos de prestarnos bits, como hablamos en la anterior clase, entonces siempre identificamos en base a qué estamos trabajando para que a partir de ahí podamos prestarnos bits de lo que quedan de los hosts. Y de esa manera cerrar el rango de asignación de redes, lo que estábamos comentando hace rato. Bien, ¿qué más tenemos para recapitular? Vimos algunos ejemplitos, ¿no? Está el identificador de red, el identificador de host y subredes. Ok. Existen 2 tipos de subneteo. Está uno que se conoce como máscara, o algunos autores le llaman subneteo con máscara de longitud fija. Subnetting de máscara de longitud fija, máscara de longitud fija, y existe otro que se llama el subneteo con máscara de longitud variable. En la anterior clase, en el anterior ejemplo, nos adentramos en este que vemos en pantalla. Determinamos la cantidad de rango, las subredes que tenemos en esta tablita. Y para todas estas subredes, la máscara siempre va a ser barra 27, porque estamos trabajando con una máscara que la fijamos ahí prestándonos los 3 bits, 3 por 8, 24, 25, 26, 27, ¿no? Entonces barra 27. Y las 8 subredes
Bueno, hay una más aquí abajo, pero que la dejamos sin completar la tabla. Pero sabemos que son 8 subredes porque aquí lo pone, ¿no? De acuerdo al cálculo que sacamos. Entonces, todas estas subredes van a tener como máscara 27. Entonces, estamos hablando de un subneteo de máscara 27. Todas van a tener un mismo rango, todas van a tener la misma cantidad de hosts asignables. ¿Cuál va a ser? 32, ¿no? Aquí está rango, dijimos en la anterior clase. Entonces, todas van a tener el mismo rango, 32, 32, 32, 32. ¿Qué sucede si la subred 1 solamente necesita, por ejemplo, 10 un rango de 10 dispositivos? La segunda necesita un rango de 120, por ejemplo. Voy a cerrarlo un poco. La tercera subred solamente necesita 3 dispositivos, 3 hosts. La cuarta subred, supongan que se necesita solamente 8 dispositivos. Entonces, fíjense ustedes, ya estoy hablando de rangos sumamente disparejos. En ese caso ya yo tendría que conjugar con una máscara variable, tendría que asignar una máscara variable a cada subred para de esa manera optimizar las redes IPs. ¿Cómo se hace eso? En esta clase les voy a enseñar cómo se hace el subneteo con máscara de longitud variable. Pero para que ya me vayan entendiendo, para que se vayan ubicando, es que les estoy comentando de que existen esos dos tipos de subneteo. La primera es el subnetting con máscara de longitud fija y el segundo tipo es el subnetting con máscara de longitud variable. Bien, existen diversas formas de hacer subneteo. Algunos colegas, incluso libros, algunos docentes o autores, por así decirlo, lo hacen con una partición de tipo torta y van determinando cómo se va realizando la subdivisión de las subredes. Nosotros en este ejemplo que hicimos en la anterior clase, por ejemplo, en este caso nosotros lo hicimos a nivel de bits. Trabajamos netamente con bits, no trabajamos con torta, tampoco trabajamos con árboles que van subdividiendo y va bajando a nivel y va bajando y va determinando la máscara. Nosotros lo hemos hecho a nivel de bit porque es lo más analítico posible. Incluso hicimos un análisis a nivel de bit cuando les comenté para manera de demostrar cuando todos los bits están prendidos en 0, ¿verdad? Y dentro de la misma combinación, todos los bits prendidos en 1, que significa los broadcasts. De esa manera les pude demostrar de que da exactamente el mismo cálculo que si nosotros hiciésemos aquí, por ejemplo, basándonos en respectivos rangos, ¿no? Lo mismo, determinamos lo mismo, la dirección IP de la siguiente subred es nada más que la dirección de broadcast de la actual más 1, ¿no? Y así sucesivamente hicimos una sumatoria, pero se ha demostrado a nivel de bit. Como les decía, entonces existe otro método que se puede hacer a través de tortas. No vamos a entrar en eso, simplemente para que si en algún momento leyendo algún libro se determina o ven que hay eso, no les sorprenda. Existe esa forma a nivel de partición de tortas, por ejemplo, o a nivel de árboles. Ya. Aquí, por ejemplo, tenemos una partición de subnetting con longitud de máscara variable, que ya ahí varía de acuerdo a la solicitud de queso. Lo vamos a ver a continuación. Bien, eso a manera de recapitular lo que ya hemos visto en la anterior clase para poder continuar con los respectivos ejemplos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? ¿Algo que no se entienda antes que nos adentremos en los ejemplos? Pregunten, por favor. ¿Se va entendiendo todo, compañeros? Sí, bien. Bien. A ver, veamos entonces, por cuestiones de didáctica, vamos a basarnos en estos videos que están bien explicados, pero voy a hacer yo, si es que hay que ampliar alguna información, con todo gusto. Si hay alguna duda, me preguntan y yo le despejo la duda, pero a nivel de didáctico se lo voy a mostrar en video, ¿ya? No tengo en este momento para poder escribir, entonces se me es complicado escribir con un mouse. Bien, entonces, a manera de recapitular la anterior clase, vamos a ver rápidamente el anterior ejemplo que vimos. Por si acaso, al finalizar la presente clase, para que ustedes ya vayan practicando, les voy a colocar la diapositiva y los videos para que ustedes lo puedan volver a ver, lo puedan volver a practicar, háganlo en su casa
y les voy a dar un práctico, pero no para que me lo presenten, porque no quedamos en eso. Simplemente les voy a dar a manera de que ustedes practiquen, para que ustedes puedan ver cómo puede venir un enunciado, porque puede venir de diversas maneras, puedan ustedes resolverlo. Es un práctico que yo, cuando pasamos las clases presenciales, ya lo hemos resuelto, entonces es un práctico que ya está resuelto, a manera de que ustedes se practiquen, nada más que eso, ¿ya? Bien, veamos entonces, en la anterior clase vimos creo que este video. Este video tarda 16 minutos, pero vamos a irnos directamente al ejemplo. A ver, que muestra algo ya de longitud. Ya, desde ahí demos. Aquí quiero complementar un poco la información. Justamente aparece un ejemplo de clase C. A ver, voy a volver. Ya. Es importante para nosotros saber con qué clase de IP estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso que vemos en pantalla, tenemos una dirección de red de clase A. Por tanto, por defecto, la máscara llega hasta el primer octeto. Por defecto. De ahí para allá todo es host. Como voy a prestar, es decir, como voy a necesitar, por ejemplo, en este caso, se va a necesitar representar sus redes 2 a la 4 a 16, voy a necesitar 16 subredes, entonces me es necesario poder prestar bit de la parte de host. Pero ¿desde dónde empiezo a prestar bit?
empiezo a prestar bit desde donde es la máscara por defecto. En este caso, desde aquí, empiezo a prestar. Desde el primer octeto presto para la derecha. Y esa sería la máscara, es decir, a partir de ahí, y de esa manera conformo una máscara para la dirección de clase A. Si la IP que tenemos en pantalla fuera de clase C, entonces yo no comienzo a trabajar desde aquí, desde el primer octeto. Como es de clase C, entonces yo tengo que empezar a trabajar desde el penúltimo octeto, porque su máscara por defecto de la clase C es /24, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, yo reduzco el rango, pero ya con el último octeto. Es por eso que es importante saber, que no es difícil, para nada difícil, cuál es la máscara por defecto de acuerdo a la clase de IP que estamos utilizando. Es por eso de que, vuelvo a repetirlo, es importante de qué clase es la IP, porque si nosotros vamos a una empresa, no nos va a decir, ingeniero, ¿es de clase A o es de clase B? No, porque supone que ustedes son los ingenieros, administradores de red, ustedes tienen que saber con qué clase de IP están trabajando para que a partir de ahí puedan ustedes hacer el préstamo de los bits. Van a prestar los bits con los hosts, con los octetos que queda para lo que es host, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Justamente aquí, en el siguiente ejemplo, ahora pone un ejemplo, fíjense, de clase C. Clase C, entonces, su máscara por defecto ya no está aquí, ya en el primer octeto. Ya su máscara por defecto está acá en el penúltimo octeto. Y es a partir de ahí que empiezo a prestar bit, de acuerdo a la solicitud, de acuerdo a la necesidad que tenga el cliente o la empresa donde estemos. Entonces, dependiendo de la clase de IP con la cual nosotros tengamos a disposición. Notan la diferencia, ¿no? Clase A, empiezo del primer octeto, porque su máscara por defecto es /8. Clase C, empiezo desde el penúltimo octeto, porque su máscara por defecto de la clase C es /24. ¿Alguna pregunta, compañeros? Si ustedes se fijan en este ejemplo que vemos en pantalla, coincidentemente es parecido al que vimos en la anterior clase. Sin importar la IP, aquí en este caso a nosotros se nos ocurrió utilizar 192, obviamente de clase C, 168.1.0. En el ejemplo que pone aquí en el video, está utilizando .168.168.0. Ok. Sin embargo, los resultados son los mismos, se presta 3 bits, y porque 2 elevado al cubo es 8, eso equivale a que nos podemos nosotros obtener 8 subredes. Es muy parecido al ejemplito que vimos y vamos a dejar que se siga desarrollando el video. Creo que tenemos algunas preguntas por ahí. Disculpe, no se escucha el video. Ah, bueno, tienen que hablar. Lo que pasa es que no estoy entrando a esta pantalla, no leo lo que se escucha, no se escucha el audio. Recién lo estoy leyendo. No se está escuchando, pero empezó a entrar. Ya, vamos a darle play nuevamente, ojalá que vayamos bien. Me confirman, utilicen el micrófono, no hay ningún problema. Ya, pues le voy a dar más volumen. Ya, lo vamos a dar al máximo.
En mi caso, ingeniero, sigue el audio entrecortado. No se escucha nada, Inge. Sigue igual nomás. ¿No se está escuchando? ¡Ay, qué Está mal! entrecortado No, todo. Y igual se mueve el video súper lento. No, lo que pasa es que va lento porque está explicando cada paso. ¡Ay, qué mal! A ver, vamos. ¿La anterior clase sí se escuchaba bien o no? Sí, se escuchaba. ¿Qué podría ser? A ver, tal vez es que está haciendo mucho eco aquí. A ver, intentemos. ¿Te escuchas o no? Nada de nada. Bueno, se lo voy comentando entonces. Aquí lo que está haciendo básicamente, y lo voy a dejar que el video siga corriendo. ¿Me están escuchando a mí, sí, no? Hola, hola. Sí. Ok. Lo que estaba explicando aquí básicamente, como vimos en la anterior clase, es que de los tres bits que se prestó, obviamente que a partir del bit 24 se prestó 3 para poder dar cumplimiento al requerimiento de 3 subredes, parecido a lo que vimos en la anterior clase. Entonces lo que he hecho es hacer las 8, 2 elevado a la 3 igual a 8. Las 8 combinaciones con esos 3 bits que están aquí en rojo. 0, 1, 10, 11, 100, 101 y 110. Solamente trabajó con esos 3 bits, lo mismo que vimos en la anterior clase. Eso es lo que está explicando. Ahora, en base a esto, estas vienen a ser las direcciones de subredes que estamos creando, son 8 subredes. Ahora recuerden ustedes lo que vimos en la anterior clase, se ponen en 0 para determinar las direcciones de red a partir de los bits combinados que tenemos. Y a partir de los bits combinados que tenemos, si lo ponemos todo en 1, ya sería la dirección de broadcast. Básicamente lo que se está explicando es eso en este momento del video. A ver, le voy a dejar que siga el video. Y la máscara viene a cambiarse por 224 para todas las redes. 5 bits de host, o sea, 2 elevado a la 5 sería, ¿no? ¿Cuánto es? 32, ¿no? Muy parecido a lo que vimos en la anterior clase. Aquí está tomando como ejemplo la última subred, que en nuestro ejemplo que hicimos en la anterior clase no llegamos a completar, pero este es el último ejemplo. La última subred sería esta combinación, obviamente, ¿no? Con los 3, 1 y todo en 0, ahí empezaría la última subred. Quedaría esto, ¿no? Punto 224. Y entonces estaría en qué rango? Entre 225 hasta que todos estén en 1, que sería ya la dirección de bronca, 255. Eso es lo que está explicando, lo que vimos en la anterior clase. Aunque me interesa que se escuche el audio para el siguiente video. Ahorita vamos a ver. Pero se va entendiendo, ¿no? Básicamente es una recapitulación de lo que hemos visto en la anterior clase.
llega hasta el último, cuando todos llegan a 1, y esa sería la última edición de broadcast de la última subred. Que eso ya lo vimos a nivel de bit. Voy a quitar esto un ratito. A ver, vamos a abrir nuevamente, que me interesa mucho que se entienda esto. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? Se va entendiendo bien, ¿no? Es facilito, muy fácil. A ver, aquí creo que este no me mueve. Ya, aquí me van a confirmar si se escucha, es muy importante. Este es otro ejemplito muy fácil, muy básico para que lo entiendan. Si tienen alguna duda, intervengan, por favor, sin problema. Dice, da una red de clase C, 192.190, fíjense, la IP es diferente. Sin embargo, el procedimiento va a ser el mismo. Y dice, se solicita tener 3 subredes. Pues, parecido al anterior, para que lo vamos entendiendo, vamos a repasar. Que aquí no importa en este caso la IP, lo único que no importa del IP es determinar de qué clase es, porque a partir de ahí vamos a trabajar con los bits. Sin embargo, el procedimiento es el mismo. La máscara tiene que llegar a ser la misma de los anteriores ejemplos. Vamos a ver. Clase C. Nada, ingeniero. Ya. Ahí lo que está diciendo es lo que ya hemos comentado, ¿no? Lo que tenemos que saber es cómo poder determinar de qué clase es la IP en base al primer octeto, ¿no? Y otra forma sería aprenderse, ¿no? De memoria de qué rango a qué rango va la clase de IP. Aquí lo está poniendo de 0 a 127, clase A, etcétera. De 192 a 223 corresponde a clase C. O si llevamos el primer octeto a binario, nos va a determinar los primeros números para poder determinar de qué clase es la IP. Básicamente eso es lo que está explicando. Está haciendo la comprobación de qué clase es la IP. Bueno, lo que vimos, entonces esto es clase C, ¿no? Está dentro de este rango. Una vez sabiendo la clase de IP que tenemos que determinar cuál es la máscara por defecto. La máscara por defecto. Ahí. Entonces tenemos que saber cuál es la máscara por defecto de esa IP. Por defecto. En binario, la misma máscara, pero en binario. Lo que comentábamos, que a partir de ahí, de la máscara por defecto, de acuerdo a la necesidad, vamos a empezar a prestar los bits para poder cubrir la solicitud. Necesitamos 3 subredes. Entonces, a partir de ahí vamos a ver cuántos bits nos prestamos. 3 subredes.
¿Qué pasa si nos prestamos un solo bit? Si nos prestamos un solo bit, alcanzaríamos a cubrir solamente 2 subredes, porque 2 elevado a la 1 es 2. Por tanto, prestarnos un bit no nos alcanza. Entonces ahí si prestamos 2 bits, ya alcanzaríamos a 4 subredes. 2 elevado al cuadrado es 4. Entonces ahí ya nos alcanzaría de acuerdo a la solicitud. Entonces, como determinamos que eran 2 bits que teníamos que prestarnos, ahora lo cambiamos esos 2 bits que estaban en 0, lo ponemos en 1. Nuestra nueva máscara para poder cubrir 3 subredes ahora es 8 más 8 más 8 más 2. 24 sería barra 26. Cuatro subredes. En decimal, ¿no? Es lo mismo. Esa es la máscara. Ahora que en base a eso vamos a determinar de dónde a dónde va cada una de las subredes. Son 4 subredes, no podemos crear exactamente 3 porque son números con exponencial 2. Entonces, lo más próximo son 2 elevado al cuadrado, son 4 subredes. ¿Cuáles son esas 4 subredes? ¿Cuáles son las direcciones IP y sus respectivos rangos? En base a esto se puede determinar. Aquí está determinando otra forma de indicar los rangos entre una IP y la otra. Él está diciendo que de todo este octeto de estos 8 bits podemos alcanzar a 256 hosts, lo que es por defecto, lo sabemos, eso ya lo hemos comentado. Sin embargo, no hemos prestado 2 bits, lo cual equivale a 2 elevado al cuadrado, equivale a un 4, y hace una división entre lo que es el total dividido entre lo que estamos obteniendo, que son 4 subredes, y nos va a dar un resultado de 64. En este caso está determinando el rango de
lo que va a ir entre una IP y otra IP. Es un método que se utiliza. Ya vamos a ver, existe otro método más. En el ejemplo que nosotros hicimos, nosotros lo hicimos aquí, fíjense ustedes, simplemente, a ver dónde está el rango. Este es el número que estamos obteniendo. Simplemente lo que hemos hecho es agarrar los bits sobrantes de host con base 2. Sería así. A ver. Si nosotros hiciésemos 2 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 elevado a la 6, ¿cuánto da? Da 64, ¿no? ¿Está correcto? Entonces, otra forma de determinar lo que es el rango. Simplemente 256 dividido entre 2 elevado a la cantidad de bits, 2 elevado a 4, al cuadrado, perdón, me da 4 y me da 64. Ese sería el rango. Vamos a dar que continúe para que lo entiendan. Se utiliza la dirección IP como base. Siempre la primer dirección de la primera subred va a ser la dirección IP base. En el ejemplo que hicimos, pueden fijarse, aquí nosotros determinamos que era la punto 0. Misma dirección IP que nosotros agarramos para el ejemplo, aquí está. Y siempre se agarra la base. Y en base a eso, ¿de a cuánto incrementamos? Incrementamos de acuerdo al rango. Y así vamos sumando y vamos sumando. Nosotros, recuerden ustedes, determinamos el rango simplemente elevando el 2 elevado a la cantidad de bits sobrantes. En este caso es 2 elevado a la 5, que me da 32. Es una forma de determinar el rango para decir entre qué IP y qué IP va una subred y otra subred, y así sucesivamente. Ese es el rango. En el ejemplo que estamos viendo aquí en pantalla, agarró el total, que es 256, dividido entre 2 elevado a la cantidad de bits que hemos prestado. En este caso da 2 elevado al cuadrado, da 4 y nos da 64. Igual, hace lo mismo. Entonces su rango de IP va a ser de 64 y su primer subred va a ser la punto 0. En base a ahí va a empezar a hacer la sumatoria del rango. Primer subred. No sé si se escuchó esa parte, también es importante que las direcciones de subred que hemos obtenido, por ejemplo aquí en la tabla que nosotros hicimos, que es lo mismo, la subred 0, la dirección de subred .32, etcétera, como así también las direcciones de broadcast de cada subred, esas direcciones no se pueden asignar a ningún host. El momento que nosotros pongamos la dirección IP con la /27, internamente el sistema operativo va a conformarse esta tabla.
Nosotros lo hacemos paso a paso, lo calculamos, etcétera. Pero la memoria de la computadora, cuando nosotros ponemos la máscara, inmediatamente va a saber cuáles son los rangos, cuáles son las redes, la IP de cada subred y la IP de broadcast de cada subred. Entonces, cada IP de cada subred, estas que vemos acá, no se pueden asignar. Estas IP de broadcast de cada subred tampoco se pueden asignar a ningún dispositivo. Las que sí se pueden asignar son las que están dentro del rango asignable, como pusimos en la tabla. Y eso es lo que está explicando aquí en el video. Ingeniero, no se escucha el video, pero desde el inicio. Lo que comentaba, ¿no? La dirección de subred de la siguiente subred menos 1 es la dirección de broadcast de la actual subred. Como lo estamos viendo aquí en la tabla, lo mismo. Es lo que está haciendo en el video. Que si fuera una dirección de clase B, entonces los unos no empiezan desde acá, sino que empiezan desde acá, lo que comentábamos hace rato. De clase A empiezan de acá. ¿Preguntas, compañeros? ¿Se entiende? ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entiende? ¿O no están en clase? Sí, ingeniero, se entiende. Ok, vamos bien entonces. A ver, veamos entonces, ¿qué más tenemos? Avanzando, el siguiente ejemplo, ya no estaríamos hablando de máscara fija, porque como vimos en los ejemplos ya vistos y lo que comentábamos, la máscara para todas las subredes siempre va a ser la misma, porque siempre estamos trabajando con la misma cantidad de bits prestados. Ahora, vamos a ver qué sucede en el caso de las máscaras de longitud variables. Significa que cada subred va a tener una longitud de máscara diferente de acuerdo a las solicitudes específicas, para que se aproxime más al número específico de solicitudes de tal manera que no se desperdicien los bits. Entonces veamos, el siguiente ejemplo justamente va a hablar de máscara, subnetting con máscara de longitud variable. A ver un ratito, estamos aquí.
¿Se escucha algo de este video? ¿Me confirman, por favor? No, ingeniero, no se va a escuchar de ninguno. Ya, les voy comentando. Entonces, lo que está diciendo es que si nosotros utilizaríamos máscara de longitud fija, para cada una de las subredes tendríamos la misma cantidad de hosts asignables, lo que comentamos antes, ¿no? Sin embargo, la máscara de subred de longitud variable, lo que permite aquí, como en este ejemplo, es que se pueda tener una cantidad de hosts asignables de acuerdo a la solicitud, o por lo menos lo más aproximado. Aquí tenemos, por ejemplo, una dirección IP 172.16.00/24, está utilizando una máscara de clase C, es permitido, pese a que la IP es clase B, eso lo vamos a comentar más adelante. Lo que me interesa ahorita es el subnetting. Fíjense ustedes, tenemos 3 subredes. La primera me pide que sea de 120 hosts, la segunda subred que sea de 12 hosts y una tercera subred de 40 hosts. Físicamente todas están conectadas al mismo dispositivo, al mismo enrutador. Sin embargo, a nivel lógico, cada una va a funcionar como si tratase de redes independientes. Lo estoy repitiendo para que se les quede lo que estoy diciendo. Ya lo he dicho esto anteriormente. Entonces, lo que se hace es aplicar la máscara de subred de longitud variable a cada una para de tal manera no desperdiciar los bits. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente. Lo que está diciendo aquí es que vamos a empezar a realizar el subneteo en base al orden. Primero empezamos de mayor con el mayor y vamos bajando. Siempre el subneteo con máscara de longitud variable se realiza de mayor a menor. Esa es una regla de oro. Eso es lo que nos está comentando y tómenla muy en cuenta. Quiero pedirle un minuto, voy a cambiar de navegador. De repente es que este Safari no me está agarrando el audio. Me voy a conectar con el Firefox. Me vuelvo a conectar, por favor, denme un minutito. Ok. ¿Me confirman, por favor, si se escucha el video ya? Voy a darle play nuevamente. Estoy con el micrófono activado, vamos a darle play. A ver, el tema BLSM, enmascarado de subredes de longitud variable. Es un método para crear subredes donde la máscara de cada subred varía entre cada subred. Es decir, en otras palabras, BLSM permite dividir un espacio de red en partes desiguales. A diferencia de FLSM, que es máscara de subred de longitud fija, la máscara de subred iba a ser igual
en todas las subredes. Por lo tanto, cada subred tendría la misma cantidad de host en cada subred. Ahora, BLSM lo que nos proporciona es diferentes máscaras de red o subred en cada una de las subredes. Es decir, que cada subred tendrá diferente cantidad de hosts entre cada una de las subredes. Cuando hablamos de subredes utilizando el método BLSM, el ejercicio que nos dan básicamente ahora no va a ser en función de la cantidad de subredes que nos van a pedir. Nos van a decir la cantidad de hosts que queremos en cada subred. A diferencia de FLSM, de la máscara fija, allá nos pedían la cantidad de subredes que íbamos a necesitar. En este caso, será la cantidad de hosts que vamos a tener por cada una de sus redes. En el ejemplo que ven en pantalla, ven que mi red principal es la 172.16.0.0 pleca 24, lo cual me indica que es una red de clase B, en la cual me piden 120 hosts, o tengo 120 hosts para una subred, 40 hosts para otra subred y 12 hosts para otra subred. Antes de subnetear, es importante tener en cuenta lo siguiente. Siempre comenzaremos por cumplir los requisitos de host de la subred más grande, es decir, de la subred donde la cantidad de hosts que nos están pidiendo sea mayor. Luego, seguiremos con la división de subredes hasta que se cumplan los requisitos de host de la subred más pequeña, es decir, que vendremos a hacer las conversiones o las subredes a partir de la subred con mayor cantidad de hosts, hasta terminar con la menor cantidad de hosts por cada subred. Y bien, para entrar en materia, tenemos el siguiente ejercicio, el cual nos pide lo siguiente. A diferencia de enmascarado fijo, allá nos pedían en el ejercicio, nos daban la dirección de red, pero nos decían la cantidad de subredes que necesito. Ahora, en BLSM no nos dan la cantidad de subredes, puesto que la máscara va a cambiar. Por lo tanto, nos dan la cantidad de hosts que va a haber en cada subred. Por lo tanto, la máscara de red es la que va a variar, y así mismo la cantidad de hosts disponibles en cada subred. Que, a ver, complementando, que en este caso nosotros nos tenemos que concentrar netamente en la cantidad de hosts que vamos a necesitar para cada subred. ¿Cuántas subredes vamos a necesitar? Obviamente vamos a saberlo, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí propiamente es determinar o basarnos en la cantidad de hosts de cuánto vamos a necesitar para cada una de las subredes. No se olviden que tenemos que empezar de mayor a menor. En este ejemplo que vemos en pantalla, por ejemplo, vemos una IP que ya nos las están dando con una máscara que nos las están dando ya. Puede ser que vayamos a una empresa y ya esté determinada la IP con su respectiva máscara. Entonces, en base a eso es que nosotros empezamos a trabajar. Ahora, si es que no nos dieran la máscara, es posible que nosotros vayamos a una empresa y propongamos una solución. En ese caso, nosotros tendríamos como ingenieros en redes o administrador de la red proponer una IP, si se trata de una IP local, una IP privada. Entonces nosotros sin ningún problema podemos determinar qué IP vamos a utilizar. Lo más seguro es que nosotros utilicemos una IP clase C 192. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos 120 más 40 más 12, ¿cuánto da? 160, 172 hosts. En total necesitaríamos la suma de todos estos, 172 hosts. Y una IP de clase C, ¿hasta cuánto me alcanza? Hasta 255 hosts, 256 menos 2, 254 asignables, ¿verdad? Entonces, si fuera ese caso que no nos dan la IP, entonces yo puedo poner mi propia IP y basarme en la máscara por defecto para empezar desde ahí a hacer los cálculos. En este caso ya me están dando una IP, pero también me están dando una máscara, que es una simple máscara de clase C. En esta máscara, en base a eso, yo voy a empezar a trabajar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende, no? Ahora sí, vamos a ver, vamos a empezar de mayor a menor. Empezamos con el de 120 hosts. Las fórmulas están dadas, 2 a la n menos 2. Ahorita vamos a ver, démosle play. En este caso tengo una red 172.16.0.0 pleca 24, en el cual me pide lo siguiente: dividir esa red principal que me están dando. En este caso serían 1, 2, 3 subredes, pero con distinta cantidad de hosts en cada una de ellas. En la primera me piden 120, en la segunda 40 y en la tercera 12 hosts. Y comenzaremos con el paso número 1. El primer paso es lo siguiente:
tomar la máscara de red actual. En este caso, el prefijo que me están dando es un pleca 24. Por lo tanto, son 24 bits que yo voy a encender y el resto va a quedar apagado. Entonces, decimos que la máscara de red actual en binario sería, por lo cual será un 255.0. Esa es mi máscara de red actual. El segundo paso sería el siguiente. Resolver la fórmula 2 elevado a la n menos 2 debe de ser mayor o igual a la cantidad de hosts que me están pidiendo. Entonces, voy a comenzar a hacer el de 120 hosts. Con ese vamos a comenzar. Ocupo un valor elevado a la n menos la respuesta que me dé sea mayor o igual que la cantidad de hosts. En este caso me piden 120. Entonces, 2 a la 0 es 1. Y me voy a ir directamente porque 2 a la 6 también es 64, por lo tanto no es mayor que 120. Y me voy a quedar en 2 a la 7. 2 a la 7, estamos hablando que es 128. Menos 2 es 126. Por lo tanto, 128 menos 2 es 126. 126 es mayor o igual que 120. Es verdadero. Por lo tanto, ya hemos resuelto la fórmula del paso número 2. A diferencia del subneteo en cuanto a la nueva máscara de red en FLSM, aquí varía un poco la regla. Para empezar, voy a copiar la máscara que tengo. ¿Ok? La voy a pegar. La fórmula para tomar la nueva máscara de subred en VLSM no es la misma que como lo hacemos con FLSM. En este caso, este número 7 me indica que voy a dejar 7 bits en 0 y el resto quedará encendido. Entonces, en este caso aquí tengo 7 bits que van a quedar en 0 y entonces este 0 lo voy a convertir en 1. Por lo tanto, mi nueva máscara de red para esta subred sería 255.255.255.128. En otras palabras, tendremos una máscara con pleca 25. ¿Ok? Porque son 25 bits que están encendidos. Ahora, los saltos de red será lo mismo. La constante 256 menos el octeto que hace diferencia entre mi máscara actual y mi nueva máscara de subred. En este caso, 128. ¿Ok? 256 menos 128, estamos hablando que son 128 el resultado. Aquí quiero complementar esa información. Fíjense ustedes, estamos presenciando una nueva forma de determinar el rango. Vuelvo al ejemplito de la anterior clase. Nosotros, ¿cómo determinamos el rango? Agarramos los bits sobrantes de host, ¿verdad? Son 5, 2 elevado a la cantidad de bits sobrantes y nos da el rango. Nosotros de esa manera determinamos, porque lo hicimos así a nivel de bit. Esta forma que estamos viendo en el video también es correcta. Agarra la cantidad total de 2 elevado a la cantidad total, que viene a ser 256, ¿verdad? Y restamos la cantidad que nos va a dar, que nos da ya en la nueva máscara. La anterior máscara es 256, que son los bien total, menos la nueva máscara, que es 128, y de esa manera también se puede determinar el rango. Es otra forma. El resultado es el mismo. Una vez resuelto cada uno de los pasos, ahora basta con rellenar la primera fila de mi tabla, la cual consta de lo siguiente. Primero, el número de la subred en la cantidad. En este caso serían 3. Yo le he colocado un nombre a la subred, lab 1, lab 2, lab 3. Los hosts solicitados que me están solicitando, para el primero sería 120, la segunda 40 y 12. La nueva máscara de subred que estoy solicitando o que encontré fue la máscara 25, por lo tanto es pleca 25. Esa pleca 25 en formato de máscara de subred decimal sería en este caso lo siguiente: 255.255.255.128, que es la que tenemos acá. ¿Okay? Los hosts disponibles para esta subred serían de 126. ¿Por qué 126? Porque 128 menos la dirección de red y la broadcast serían 126. La dirección de red, en este caso, sería la principal que me está dando el ejercicio. ¿Se entendió lo del 126, compañero?
como hemos prestado un bit, a ver, 128, 2 elevado a la 7, menos 2. Ya. Serían esto, 2 elevado a la 7, o sea, es la cantidad de bit restante, ¿verdad? La cantidad de bit restante, 2 elevado a la 7 menos 2 me da 126. Esa es la cantidad de host disponible que puedo obtener con esa máscara. De ahí se obtiene esto. De ahí sale el 126. 2 elevado a los bits restantes. A eso se refiere. O 2 elevado a la n en este caso. N le llama a la cantidad de bits restantes, que son los bits de host. A eso se refiere n, cantidad de host. 172.16.0.0. Dirección de la primer subred. Mi primer IP disponible sería la 172.16.0.1. Mi broadcast sería 172.16.0.127. Y mi última IP disponible, en este caso, sería la 172.16.0.126. ¿Ok? Entonces, en este caso, del 1 a 126, tenemos hosts disponibles 126, sin contar la dirección de red y la broadcast. En el segundo ejercicio, okay, una vez que ya hemos rellenado la primera tabla de mi ejercicio, ahora vamos a realizar la segunda tabla. En este caso, vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos con 40 hosts. Ya hemos resuelto los 120 del primer ejercicio, ahora vamos con los 40. Entonces, siempre trabajando con mi máscara de red actual, esa no la vamos a borrar. Vamos ahora a solucionar o resolver la fórmula del paso número 2. En este caso, los hosts que me están solicitando son 40. Decimos, un valor que le debo a la n menos 2 sea mayor o igual que la cantidad de hosts. Entonces, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4, 2 a la 5 es 32 y 2 a la 6 es 64. Por lo tanto, en este caso, voy a tomar 2 a la 6 menos 2. 2 a la 6 es 64. 64 menos 2 es 62. 62 es mayor o igual que 40. Sí, es correcto. Entonces ya hemos resuelto, en este caso, la fórmula del paso número 2. Voy a copiar mi máscara. Ok, la voy a pegar. Para sacar la nueva máscara de subred, lo que voy a hacer es dejar 6 bits en ceros y los demás los voy a convertir en 1. Entonces voy a tomar estos dos, los voy a convertir en 1 y los demás serían 6. ¿Por qué 6? Porque fue el valor que me hizo verdadera la fórmula. Entonces mi nueva máscara de subred sería la siguiente: 255.255.255.192. En otras palabras, estamos hablando de un pleca 26. Ahora la fórmula 256 menos, en este caso, 192, porque es el valor que hace diferencia con mi máscara de red actual de la red, sería 192, y esto es igual a 64. ¿Listo? Una vez que hemos resuelto los pasos, ahora basta con rellenar la tablita. Ok, para 40, el prefijo de mi nueva máscara es un pleca 26, por lo tanto, vamos a escribir pleca 26. La máscara en decimal para ese prefijo sería 255.255.255.192. La cantidad de hosts disponibles en este caso serían 62. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 64 menos 2, 62. Ahora, la dirección de red en este caso para esta nueva subred sería la continuación después de la IP broadcast de mi primer subred, que en este caso sería la 172.16.0.128. Mi primera dirección disponible sería la 0.129. Mi broadcast, en este caso, sería la 172.16.0.191. Y mi última IP disponible, en este caso, sería una menor a mi IP de broadcast, 172.16.0.190. Entonces, de la 172.16.0.129 a la 172.16.0.190 tenemos 62 hosts disponibles. ¿Ok? Y hemos resuelto ya la subred para el laboratorio número 2.
El tercer ejercicio básicamente es seguir con lo mismo que hemos hecho y vamos a comenzar. Para este caso vamos a trabajar ahora con la subred que me están pidiendo 12 hosts. Entonces, decimos lo siguiente: 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4, miren, hoy sí, 2 a la 4 es 16. Entonces, 2 elevado a la 4 es 16. ¿Ok? 16 menos 2 son 14. 14 es mayor o igual que 12. Es correcto. Entonces, ya hemos encontrado o hemos resuelto la fórmula del paso número 2. Entonces, ahora voy a copiar esta, y lo voy a pegar. ¿Ok? Y ahora voy a dejar 4 bits en 0 y los demás los voy a encender. Entonces, tenemos lo siguiente. Nuestra máscara de subred nueva sería 255.255.255.240. En nuestro caso, estamos hablando que tenemos una máscara pleca 28 porque son 28 bits que ahora tengo encendidos en esta nueva máscara. Seguimos con la constante 256 menos, en este caso serían 240 porque es el valor que hace diferente entre mi máscara de red actual a mi nueva máscara de subred. Entonces, la respuesta es 16. Y ya con esto hemos resuelto los 4 pasos. Ahora vamos a llenar nuestra tablita. Para el laboratorio número 3, que sería nuestra tercera subred, con 12 hosts solicitados, mi nueva máscara sería un pleca 28. Entonces, con la máscara 255.255.255.240. La cantidad de hosts disponibles que tenemos para esta subred serían de 14. ¿Ok? La dirección de red para esta nueva subred sería 1 mayor que mi última IP broadcast, que sería en este caso 172.16.0.192. Mi primera IP disponible sería la 172.16.0.193. Mi IP broadcast sería la 172.16.0.207 y mi última IP disponible sería la 206. 172.16.0.206. Y listo, ya hemos terminado de realizar el subneteo BLSM en este ejercicio. Como pueden ver, cada subred en este caso tiene un prefijo de máscara de subred totalmente diferente a cada una de ellas. En la primera tenemos un pleca 25, en la segunda un pleca 26 y en la tercera un pleca 28. Importante, el único elemento que nos dice la cantidad de hosts que tendremos por cada red o por cada subred es la máscara de red. Una vez que ya hemos realizado la parte teórica, vámonos a la parte práctica y vamos a realizar este mismo ejercicio en Cisco Packet Tracer. En pantalla tenemos exactamente el mismo ejercicio que acabamos nosotros de... Ya, todavía no vamos a ver Packet Tracer. Quiero mostrarle este ejemplito que también es muy básico y bien explicado. BLSM es el acrónimo de Variable Length Subnet Mask y es una de las tantas soluciones que surgieron a finales de los años 80 ante el agotamiento de direcciones IP. Préstenle bastante atención a este video, anoten sus preguntas al finalizar el video, despejo dudas, por favor, atento. Es una técnica que sirve para la división de subredes con el menor desperdicio posible. La manera más fácil como vamos a poder entender esta técnica es mediante un ejemplo. En este caso, vamos a manejar la topología que se puede observar en la imagen. Se está solicitando 4 redes, la primera con 10 hosts, la segunda con 10 hosts, la tercera con 75 y finalmente la cuarta con 25. Entonces, resumiendo la información, necesitamos 2 redes con 10 hosts, una red con 75 hosts y una red con 25 hosts. Como paso número 1, vamos a sumar el número de hosts y con el número que obtengamos, si lo vamos a comparar, si es menor a 254, podemos utilizar una dirección IP de clase C. Justamente lo que le comentaba, en este ejemplo
no nos está dando una IP, simplemente nos está diciendo necesito estas subredes con estas cantidades de hosts cada subred. Entonces yo lo que hago es una sumatoria para poder determinar qué clase de IP voy a utilizar. Si no pasa de 254, puedo utilizar clase C. Caso contrario, tendría que utilizar clase B, dependiendo ya de la cantidad de hosts que me están pidiendo, o clase A. Ese es el primer paso que se tiene que hacer, la comprobación para determinar qué clase de IP voy a utilizar para que en base a eso determinen la máscara en la cual voy a empezar a trabajar, porque es en base a la máscara que voy a trabajar. Propongo una IP cualquiera, en este caso estoy proponiendo la 192.168.1.0. Puedo proponer cualquiera que sea de clase C, ningún problema. Pero aquí lo que nos interesa básicamente es la máscara, porque en base a la máscara es que vamos a trabajar. En este caso particular, la 192.168.1.0. Como siguiente paso, vamos a ordenar los requerimientos de host de mayor a menor. Continuamos seleccionando la subred que tenga el mayor requerimiento de host, en este caso 75, y determinamos el número de bits que pueden contener dicho número. Lo hacemos de la siguiente manera. Utilizamos una ecuación que dice 2 elevado al número de bits menos 2 debería dar un número mayor o igual al número de hosts que se tienen como requerimiento. En este caso hacemos la prueba consciente y obtenemos un número mayor, por lo cual lo damos por correcto. Pero para estar seguros de que no estamos desperdiciando nada, también vamos a hacer la prueba 6 bits y obtenemos como resultado 62, que es menor a 75, por lo cual verificamos que 7 bits es lo adecuado. Luego de eso, utilizamos la dirección IP clase C que habíamos elegido desde el principio, y como el número que obtuvimos fue 7, marcamos en color amarillo los últimos 7 bits del cuarto octeto. Luego de eso, para determinar cuál es el valor de la nueva máscara de subred, vamos a sumar los 8 bits del primer octeto, los 8 bits del segundo octeto, los 8 bits del tercer octeto y el número de bits que no fueron marcados en amarillo, en este caso únicamente 1, y la suma de eso nos da 25, que es el tamaño de la nueva máscara de subred. Con esta información podemos calcular lo que sería la dirección de red, que es colocando 0 en todos los valores que habíamos marcado en amarillo y convirtiendo ese resultado a decimal, con lo que la dirección de red es 192.168.1.0 y la dirección de broadcast colocando en 1 todos los bits que habíamos marcado en amarillo. Convirtiendo ese valor a decimal obtenemos la dirección de broadcast, que es 192.168.1.120. Entonces lo que habíamos comentado se mantiene, es lo mismo que hacíamos en los subnet y en los longitud fija. Cuando todos los bits están en 0 equivale a la dirección de red, a eso se refiere. Cuando todos los bits están prendidos en 1 equivale a la red de broadcast, pero no se toca el bit que corresponde al bit prestado. En este caso hemos prestado solamente 1. Bueno, nos restan en realidad 7 porque nos estamos basando en el restante. Entonces trabajamos con eso. Prendemos en 0 y esa es la dirección de red. Prendemos en 1 y esa viene a ser la dirección de broadcast. Posiblemente en algún momento no sea solamente 0, sea por ejemplo un 10-10. Entonces ese 10-10, por ejemplo, se mantiene en red y se mantiene en broadcast, y el resto 0 y el resto en 1. Siempre el restante es lo que determina lo que es dirección de la subred y lo que es la dirección de broadcast. En base al restante, porque los bits anteriores no se van a tocar. Vamos a verlo a continuación. Continuamos con el siguiente requerimiento de host de mayor a menor, que sería 25. Buscamos el número de bits que pueda contener a dicho valor. Hacemos la prueba con 5 y obtenemos un resultado satisfactorio. Para no desperdiciar, hacemos la prueba con 4, pero nos damos cuenta que el número no es suficiente. El procedimiento para hacer los siguientes cálculos es muy similar al que se utilizó en los pasos anteriores. En este caso, como el número fue 5, únicamente seleccionamos los últimos 5 bits del cuarto octeto. Con eso calculamos la nueva máscara de subred. Algo que es importante mencionar
escribir para aquí la siguiente dirección de red es la anterior del broadcast más 1, entonces me va a dar este resultado. Y simplemente tomo los restantes, que son estos 5 bits. Pero ¿por qué empieza en 1? Ahí lo estoy aclarando. Si nosotros nos fijamos, la anterior dirección de broadcast nos daba .127. Simplemente le sumamos más 1 y me da 128. 128 en binario me da 1 y lo demás en 0. Y solamente voy a trabajar con los prestados, es decir, mejor dicho, con los restantes, porque prestado viene a ser a la izquierda. Ahora, ese 1 y ese 0 no lo voy a tocar, porque así empieza. Simplemente voy a tocar los bits que corresponden a los sobrantes, ¿no? Que en este caso son 5. Mantengo el 100, lo mantengo porque proviene de la IP de red, y esos bits restantes los pongo en 1. De esa manera voy a determinar el nuevo broadcast de la nueva subred. Es así como se obtiene la dirección de broadcast. Aquí se entiende más, es decir, se entiende mejor que el anterior ejercicio, considero yo. La siguiente dirección de red, hacemos uso de la dirección de broadcast calculada anteriormente. A ese valor sumamos 1, colocamos los bits que habíamos marcado en amarillo 0, y ese número nos va a dar la dirección de red. Y para la dirección de broadcast utilizamos también la dirección de broadcast anterior. Le sumamos 1, colocamos todos los números marcados en 1, y con eso vamos a obtener la nueva dirección de broadcast para la subred con 25. Continuamos con la subred en la que se había solicitado 10 hosts. Encontramos el número de bits adecuado, hacemos la prueba para desperdiciar espacio, marcamos en amarillo los bits que vamos a utilizar, determinamos el tamaño de la máscara de subred, y con esa información obtenemos la nueva dirección de red y la dirección de broadcast. Ahora aquí la nueva dirección de red, la anterior broadcast más 1, da 160, lo llevo a binario y marco la cantidad de bits restante que voy a necesitar. Y los otros no los toco, los dejo tal cual como quedaron, porque 10, 10 y el resto 0 me da 160. Sin embargo, estos no los voy a tocar, para que posteriormente mantenga en la misma numeración, pero los que sí voy a tocar los cambio en 1, y de esa manera determino la dirección del nuevo broadcast. Para el subred, con la siguiente dirección, en la cual nos están solicitando la información que obtuvimos, la podemos visualizar en la siguiente tabla. Aquí hacemos la misma operación, más 1, en este caso 10, 10, 11, 0, 0, 0, me da 176, que en realidad a nivel decimal es más 1 del anterior broadcast, y no toco los necesarios, que eso ya lo obtuve del anterior cálculo, 2 elevado a la 4, para poder cubrir la cantidad de hosts necesarios. Luego lo llevo todo en 1 y ya determino que la última dirección de broadcast es la .191. Aquí armando la tabla, entonces tenemos el siguiente resultado. Tenemos una solicitud de 4 subredes, 75, 25, 10 y 10. De acuerdo a los cálculos, hemos determinado que lo más aproximado para la primera subred ha sido 126, porque si agarramos menos bits no nos alcanzaba. Entonces, tomamos como base la primera subred, que es la misma dirección de red que nosotros hemos conformado. La máscara de subred nos da 25 y la dirección de broadcast me da 127. Estos son los resultados que hemos obtenido en el ejemplo. El rango asignable estaría entonces entre 1 y 126, entre 129 y 158 y así sucesivamente. De esa manera se puede conformar un subneteo con máscara de longitud variable. Fíjense ustedes, las subredes no tienen ya la misma máscara, ya tienen diferente máscara. Pero está cada vez más adecuado, es decir, lo más próximo a lo solicitado. Ya no estamos desperdiciando host, ya no estamos desperdiciando IP asignable, es lo que quiero decir, ¿no? Nos aproximamos lo más posible. De 25 hasta 30 es lo más aproximado. Para los 10 solicitados nos aproximamos con 14 y el otro también con 14. De esa manera, entonces, que se trabaja con longitud, con subneteo con máscara de longitud variable. ¿Alguna pregunta, compañeros? Yo estos videos se los voy a poner para que los repasen y les voy a poner un banco de preguntas para que ustedes lo puedan resolver en base a lo que ya está en realidad resuelto en anteriores semestres. ¿Preguntas, compañeros? ¿Pueden hacer uso del micrófono, por favor?
Muy bien, creo que entonces, si se ha entendido esta parte, vamos a quedar ahí. En la siguiente clase ya vamos a ver el proceso opuesto, superredes, que esto ya es mucho más fácil. No hay más, entonces enseguida les subo el material para que lo repasen. Que tengan buena noche.